Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir con la cuestión de los derechos de autor. Creo que ya hay dos videos que hablan sobre derechos de autor. Mi nombre es Karen Caro, para los que no me conocen. Vamos a seguir con los puntos que se analizan en la rama de la propiedad intelectual referible a los derechos de autor. Si no has visto los anteriores videos, te los recomiendo ver para que entiendas cuál es el punto que estamos tomando en este video. Aquí vamos a hablar sobre los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales están enfocados en cuestión al dinero, a la cuestión económica que los autores reciben por la explotación de sus obras. Es la parte en la que el Estado le protege la manera en cómo ellos van a explotar estas obras y a su vez obtener regalías. Son derechos de índole económica, o sea, es una facultad que el autor tiene para autorizar quién o quiénes van a explotar su obra. Por eso se menciona que son de índole económica. ¿Qué puedo hacer con estos derechos patrimoniales? Podemos reproducir la obra, es decir, podemos autorizar que la obra se reproduzca de cualquier forma, ya sea grabada, por medio de copias, escanear, descargas, cargar, imprimir, todo ese tipo de cosas es la autorización de esa reproducción. La traducción a otros idiomas para la cuestión con otros países pasa, por ejemplo, con los libros o con las películas cuando se les ponen subtítulos. Todo eso se tiene que dar una autorización del autor. Adaptar la obra. Esto se refiere, por ejemplo, de una novela pasa a ser una película, o de cuando se animan dibujos o se crean personajes. Ese tipo de adaptaciones también tienen que estar autorizadas. Exhibir o representar obras en público, también como un caso de una novela que pasa a ser una obra de teatro, o se va a grabar un CD y se va a exponer vía radiofónica, o se graba la novela, este tipo de cosas. Todos estos puntos se tienen que autorizar. Distribuir la venta de los ejemplares, emitir la obra, por ejemplo, en el caso de la televisión o la radio o el cine, y entre esos puntos, el de comunicar la obra en público, por ejemplo, cargando la obra en internet. Esos serían algunos de los puntos que nos permite como titular de estos derechos hacer con nuestras obras. Los derechos de autor tienen muchos nombres. Tienen derechos pecuniarios, derechos de explotación, monopolios de explotación. Todos estos nombres son de índole económico, pero ¿cómo mejor los conocemos? Con las famosas regalías. Esos son los derechos patrimoniales, las regalías, lo que nosotros obtenemos en dinero por la explotación de nuestras obras. La vigencia de los derechos patrimoniales ya los mencionamos en los dos anteriores videos. Si no sabes cuánto dura un derecho patrimonial o no sabes qué es un derecho moral, te invito a que veas los otros dos videos para que así no volvamos a repetir los puntos en cuestión de la vigencia de estos derechos y podamos ser un poquito más ágiles con este video. Existen unas maneras para transmitir los derechos patrimoniales. Con esto vamos a cerrar porque estamos tratando de que sea un poquito corto el video. Y hablamos sobre tipos de contratos para transmitir estos derechos. Existen los contratos de cesión de los derechos patrimoniales, contratos de licencias de uso y los contratos de edición de obra literaria. La concesión de licencias, porque muchos me digan, ay, una licencia, ¿de eso qué? Significa que el autor sigue siendo dueño de los derechos económicos, pero le permite a un tercero que éste explote esos derechos para que se adquieran nuevas entradas de dinero, ¿va? O sea, si el autor no tiene eso suficiente como para reproducir varias copias, bueno, le da una licencia a alguien para que edite o para que reproduzca o para que venda los ejemplares, todo ese tipo de cosas. En esa cuestión son las licencias, son algunos de los ejemplos que hay. También se puede conceder, por ejemplo, licencia a una adaptación cinematográfica, a un productor que quiera hacer de un libro la película. Ahí se manejan este tipo de contratos. Son tres los principales: los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencias de uso y los contratos de edición de obra literaria. Cuando vemos, por ejemplo, el lema de todos los derechos reservados, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que todos los derechos económicos, o sea, toda esa frase cubre todo lo que tenga que ver con los derechos económicos. Es decir, que si la obra fue transferida u otorgada por licencia y corresponden al autor. Esto incluye todo tipo de derechos: reproducir, traducir, adaptar, exhibir o representar. Los que mencionamos anteriormente, todo está incluido en esa frase, todos los derechos reservados. Ahí muchas veces los vemos cuando termina alguna película o esas cuestiones. Ahí hay un sinfín de cosas que los productores tienen que hacer para proteger todo ese esquema de derechos
patrimoniales. Esos son los puntos. Derechos morales son los que están pegados con la personalidad del autor, como vimos en el anterior video, y los derechos patrimoniales son aquellos que le permiten explotar la obra y a la vez recibir dinero, recibir regalías y seguir fomentando la creatividad de estos autores, porque pues si no hay ingresos ni nada, pierden muchas veces la emoción de querer seguir haciendo obras, y esto les permite recibir un poquito de lo mucho que pueden tener por las obras que realizan. Bueno, esos son algunos puntos de lo que hablan los derechos de autor. En los siguientes videos vamos a hablar sobre cuestiones de propiedad industrial, que es lo que muchos ven que son como que las principales en cuestiones de propiedad intelectual, lo que son las marcas, lo que son las patentes, lo que son los modelos de utilidad. En fin, y como vimos en el primer video, la propiedad intelectual es un mundo de cosas, hay muchísimas cosas que se protegen, pero te invito a que sigas viendo los videos para que te vayas ahí metiendo en este mundo y no te agarren muy en curva cuando alguien te pregunte sobre, ay, oye, ¿sabes de que se puede proteger tus cosas? O si estás creando ahí alguna inversión y no sabes, te invito para que cualquier duda o si tienes algún tema que no sepas o algo, pues coméntame por allá y vemos si podemos hacer un video referible a ese tema e ir resolviendo todas las dudas que tengan en cuestión. Nos estamos viendo. Muchos saludos.